Hola a todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMir. En este video vamos a hablar de la embolia pulmonar, que es un tema importante porque además de ser el tercer síndrome cardiovascular más frecuente y por lo tanto útil para saber manejarlo en la práctica clínica, también es muy probable que sea muy solicitado en diferentes competiciones como el MIR o exámenes de algunos otros sitios. Así que comencemos con el tema. La embolia pulmonar se refiere a la obstrucción de la arteria pulmonar o de una de sus ramas por algún material que se origine en otras partes del cuerpo. El tipo más común es el que resulta de la trombosis venosa profunda, que ocurre en el 75% de los casos. Algunos factores pueden predisponer con alta posibilidad a la formación de coágulos en la sangre, que eso incluye a la fractura de alguna extremidad, la consecuente inmovilidad de la misma, la cirugía o un trauma mayor, daño a la médula espinal, cáncer, especialmente cuando el cáncer se vuelve metastásico, como por ejemplo algún adenocarcinoma de pulmón, episodios previos de TBP o trombosis venosa profunda o afecciones cardiovasculares como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, si resultaron en hospitalización en los 3 meses anteriores. Si profundizamos más, podemos ver que los factores de riesgo se dividen en primarios, es decir, intrínsecos y derivados de mutaciones genéticas como el déficit de proteína C, el déficit de antitrombina 3, el déficit de proteína S o la mutación del factor 5 de Leiden. Y también se dividen en secundarios o derivados de factores externos. Por ejemplo, el uso de estrógenos o progestágenos aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y consecuentemente el de parto espontáneo, así como todos los procesos que influyen en los estrógenos como el embarazo y el puerperio y el hiperestrogenismo. Todos los factores que influyen en estas enfermedades cardiovasculares como la edad avanzada, la obesidad, el tabaquismo o la hipercolesterolemia y las propias enfermedades cardiovasculares también como la insuficiencia cardíaca se asocian a la aterosclerosis, que a su vez se asocia a un mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar. Los agentes estimulantes de la hematopoiesis, las transfusiones y obviamente la trombofilia y otras anomalías plaquetarias actúan directamente sobre la coagulación. La embolia pulmonar es comúnmente causada por un trombo que se origina en una trombosis venosa profunda que se moviliza, ya sea de las venas poplitea o femoral. Sin embargo, los émbolos también pueden tener un origen no trombótico y también estar causados por un material sólido, como fragmentos de tejido adiposo tras un traumatismo o fragmentos de neoplasias. También puede ser por un material líquido, como el líquido amniótico tras un parto complejo o una cesárea, o puede ser un material gaseoso, ya sea después de unas lesiones o embusos. La combinación de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar forman una enfermedad llamada tromboembolismo venoso, que es lo que trataremos en esta lección. Los signos y síntomas relacionados con la embolia pulmonar son inespecíficos y en ocasiones incluso puede ser asintomático. Entonces, estos comienzan a ser sintomáticos generalmente cuando la obstrucción es mayor al 50%. Sin embargo, podemos sospecharlo ante la presencia de signos más marcados de disnea, tos, dolor torácico, episodios sincopales o presincopales, hemoptisis y taquicardia. La presencia de episodios sincopales se asocia con inestabilidad hemodinámica, mientras que la severidad de la disnea puede variar dependiendo de la severidad de la EP. Puede ser severa y aguda o leve y transitoria. Al examen físico también podemos encontrar algunos signos inespecíficos que pueden aumentar nuestra sospecha clínica, como por ejemplo taquipnea, taquicardia, que lo mencionamos, signos de trombosis venosa profunda en las piernas, como hinchazón en las piernas, dolor en las pantorrillas y aumento de la temperatura de la piel en la extremidad. En caso de que nos presente un paciente hemodinámicamente inestable, también podemos encontrarlo cianótico y presentando turgencia en la yugular. La estratificación del riesgo de los pacientes con EP aguda es obligatoria para determinar el enfoque de manejo terapéutico apropiado. Así que dividimos los pacientes en 3 clases de riesgo. Primero, embolia pulmonar masiva, en la que el paciente está hemodinámicamente inestable con una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio durante 15 minutos o más de 15 minutos
y eso da evidencia de shock o síncope. Embolismo pulmonar submasivo con el paciente hemodinámicamente estable, pero con signos ecográficos de disfunción ventricular o elevación de marcadores cardíacos. Embolismo pulmonar leve, donde el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y sin signos ecográficos. La inestabilidad hemodinámica es lo que diferencia una embolia pulmonar crítica de una no crítica. La inestabilidad hemodinámica puede ocurrir en los casos más severos con paro cardíaco, lo que requiere reanimación cardiopulmonar antes de cualquier tratamiento. También el shock obstructivo, que es también un cuadro muy grave, caracterizado por hipoperfusión multiorgánica, caracterizada por coma o cambios de conciencia, oliguria, aumento del lactato e hipotensión. Y la presión arterial baja también puede ocurrir aislada, sin daño de órganos, y definida por una presión sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio o una disminución de más de 40 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos y sin causas extremas. Entonces, considerando el examen físico y los signos y síntomas presentes en cada paciente, tenemos los criterios de Wells para la embolia pulmonar, que es un puntaje de estratificación de riesgo y una regla de decisión clínica para estimar la probabilidad de embolia pulmonar aguda en pacientes cuya historia y examen clínico sugieran que la embolia pulmonar aguda pueda ser una posibilidad diagnóstica. Entonces, vemos esta puntuación que se atribuye de 1 a 3 en diferentes características que pueda tener el paciente, como la presencia de taquicardia o signos y síntomas de trombosis venosa profunda, en presencia, por ejemplo, de la historia de cirugía en las últimas 4 semanas, inmovilidad por más de 3 días, una TBP o EP anterior, y en esta escala incide también la presencia de alguna patología oncológica en el tratamiento, además de la presencia de hemoptisis. Las puntuaciones sumadas nos dirán en qué rango se encuentra nuestro paciente, ya sea de probabilidad alta, baja o moderada. Una nueva edición también sugiere dividir a los pacientes en alta o baja probabilidad y ya. La hipótesis diagnóstica luego será confirmada con diferentes herramientas e investigaciones, dependiendo del nivel de probabilidad que emergió del análisis de los criterios de Wells. En base a la clínica y el examen anamnésico y objetivo, se realizan algunas pruebas diagnósticas como electrocardiogramas, gasometría y radiografía de tórax. Estas pruebas se utilizan principalmente para excluir otras causas de diagnóstico diferencial, ya que no son muy específicas pero pueden tener signos característicos. En el ECG podemos encontrar alteraciones inespecíficas como signos de angustia en el ventrículo derecho, bloqueo de rama derecha con desviación axial derecha, aparición de pulmonar, fibrilación auricular o arritmias auriculares. Sin embargo, el ECG no es específico ni diagnóstico e incluso si es normal no se puede excluir la embolia pulmonar, pero puede ser útil en el diagnóstico diferencial de la misma. El análisis de gases de sangre puede presentar características hipoxémicas causadas por hipoperfusión pulmonar, hipocapnia y alcalosis respiratoria. Hasta un 40% de los pacientes pueden no tener alteraciones en la EGA. La radiografía de tórax normalmente es negativa, pero también en este caso permite hacer un diagnóstico diferencial en pacientes con neumonía y otras enfermedades con presentaciones clínicas similares. También pueden tener algunos signos específicos como el signo de Westermarck que muestra vascularización reducida, el signo de Bora que muestra dilatación anormal de la arteria pulmonar y el signo de Hatton que muestra una neblina en forma de cuña en la base. Si quieres más información al respecto, también puedes encontrarla en la lección específica de radiología. La primera y más específica prueba diagnóstica que se debe solicitar ante una sospecha de tromboembolismo pulmonar es el dímero D. Los niveles de dímero D están elevados en el plasma en presencia de trombosis aguda debido a la activación simultánea de la coagulación y la fibrinólisis. El factor predictivo negativo de la prueba del dímero D es alto y un nivel normal del dímero D hace que la EP o la TBP aguda sean poco probables. El dímero D se considera positivo para valores superiores a 500 microgramos sobre decilitro. Sin embargo, es importante recordar que otros factores también pueden aumentar este valor como la edad, mayor a 50 años, claro, el embarazo, las infecciones, los traumatismos y las neoplasias, además del infarto de miocardio.
Para evaluar la función cardíaca también se controlan las troponinas y el BNP, que sin embargo aumentan solo unas o pocas horas después del evento agudo, pero son útiles para evaluar algunas posibles complicaciones. Por cierto, los eventos agudos, las pocas horas serían de 6 a 12 horas. La angiografía por tomografía computarizada con medios de contraste es el estándar de oro en el diagnóstico de embolia pulmonar porque permite el estudio de los vasos pulmonares hasta el nivel subsegmentario. Varios estudios han proporcionado evidencia a favor del uso de la angiografía MDC como una prueba de imagen independiente para descartar EP, y los datos disponibles sugieren que un resultado negativo es un criterio adecuado para excluir EP en pacientes con probabilidad clínica de EP baja o intermedia. Por otro lado, sigue siendo controvertido si los pacientes con una CTPA negativa y alta probabilidad clínica deben ser investigados más a fondo. Si las indicaciones para la realización del examen son la presencia de valores del dímero D mayor de 500 microgramos sobre mililitro, pacientes hemodinámicamente inestables con sospecha de embolia pulmonar y pacientes con signos patognomónicos en la radiografía de tórax. Sin embargo, no se puede realizar en el embarazo a menos que exista una alta probabilidad clínica y cualquier otra prueba negativa, pero más adelante, pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda y alergia al medio de contraste. Esta imagen resume el flujo de decisión diagnóstica para llegar a un diagnóstico de embolia pulmonar en pacientes hemodinámicamente estables sin IRC, embarazos o alergias a MDC. Primero, se divide a los pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto, y para pacientes de alto riesgo se realiza la tomografía computarizada directamente sin esperar el resultado de dímero D, que en cambio se requiere para pacientes de riesgo bajo o intermedio. Para ellos, solo si los valores son superiores a 500 microgramos sobre decilitro se debe solicitar el TAC. La gammagrafía de perfusión es un examen que se obtiene mediante la administración de un MDC que, depositando a nivel capilar, permite al operador evaluar la perfusión pulmonar. Esta prueba es muy sensible pero inespecífica, por lo que si es negativa podemos descartar una embolia pulmonar, pero en el caso de positividad no necesariamente es una embolia pulmonar, porque puede haber otras patologías que alteren la perfusión, como EPOC o un derrame pleural. La gammagrafía de perfusión aislada es solo una prueba de detección muy útil para descartar tromboembolismo pulmonar agudo clínicamente importante. La angiografía pulmonar es el antiguo estándar de oro, pero es una técnica invasiva con un alto riesgo de mortalidad, y esta se aplica en caso de fuerte sospecha clínica con otras investigaciones negativas. El diagnóstico de esta se basa en la evidencia de un trombo en dos proyecciones o como efecto de represión, y es útil cuando el resultado de la gammagrafía, en este caso, sea incierto. Las contraindicaciones son las mismas que para la tomografía computarizada. Sin embargo, es útil en el caso de pacientes hemodinámicamente inestables, ya que permite realizar directamente la trombólisis locorregional y la embolectomía. Las contraindicaciones son las mismas que para la TAC: embarazo, que en este caso es una contraindicación absoluta, insuficiencia renal crónica y alergia al medio de contraste. La ecografía no es obligatoria como parte del diagnóstico de rutina en pacientes hemodinámicamente estables con sospecha de TEP, pero es muy útil en pacientes gravemente enfermos y en mujeres embarazadas. También, en este caso, permite excluir otras patologías como taponamiento cardíaco, disección aórtica y es de bajo costo y fácil realización en la cama. También permite ver el trombo directamente, pero solo si es grande, o algunos signos inespecíficos que puedan afectar al ventrículo derecho, o también puede ser signos específicos como el signo de McConnell o el signo de 60-60. En pacientes con inestabilidad hemodinámica y sospecha de EP, una combinación de ecografía venosa de la pierna y ecografía cardíaca puede aumentar aún más la especificidad. La asignación de las distintas categorías de riesgo se realiza basado en el índice clínico de Wade, que hace parámetros ecográficos como la disfunción del ventrículo derecho o la alteración de valores bioquímicos como los valores de troponina y BNP, o sobre la presencia o ausencia de inestabilidad hemodinámica. Con esta puntuación asignamos tres categorías de riesgo: embolismo pulmonar masivo
o alto, que el riesgo de mortalidad es mayor al 15%, embolismo pulmonar submasivo, que el riesgo de mortalidad es intermedio entre el 3 y el 15%, y embolismo pulmonar leve, que es un bajo riesgo de mortalidad, menor al 1%. El índice de gravedad de embolia pulmonar, o PESI, es una herramienta de estratificación de riesgo para determinar la mortalidad de los pacientes con embolia pulmonar recién diagnosticada. Apoya a los médicos en la identificación de aquellos pacientes que podrían ser tratados como pacientes ambulatorios y por lo tanto no requieren hospitalización y se basa en parámetros clínicos que se pueden obtener de la historia clínica y del examen físico, sin necesidad de parámetros de laboratorio o de imagen. Entonces, hay dos versiones del mismo, la original y una versión simplificada. La versión original divide a los pacientes en 5 y es útil en la evaluación de riesgos. Tenemos PESI Score 1 y 2 de riesgo bajo, de 3 al 5 que es de riesgo intermedio y también tenemos los de riesgo alto. Y el PESI significativo o SPESI requiere menos variables, 6 frente a 11, con una precisión similar para predecir la muerte a corto plazo, ya sea un plazo de 30 días, que eso es corto, y los eventos adversos en pacientes con embolia pulmonar aguda. Se considera de alto riesgo solo si tienes un peso superior a 1 y marcadores cardíacos positivos. La terapia de apoyo para los pacientes hemodinámicamente inestables incluye la reanimación cardiopulmonar si es necesaria y luego el manejo de la hipoxemia y hipotensión. Si la hipoxemia es causada por el desajuste de la ventilación, se recomienda la administración de oxígeno en pacientes que se desaturan con cánulas nasales o máscaras. En caso de falta de respuesta, se debe considerar la administración de oxígeno a flujos elevados o ventilación mecánica, pero recordando que van a ser medidas inútiles si no hay perfusión pulmonar. Para la hipotensión puede ser útil una infusión moderada de líquidos, aproximadamente 500 mililitros, pero si hay signos de presión venosa central elevada, es necesario actuar con precaución para no sobrecargar el ventrículo derecho. A menudo es necesario el uso de vasopresores durante la espera o en paralelo a la repercusión. La adrenalina debe limitarse a pacientes con riesgo de shock. La noradrenalina puede usarse sola o en combinación con la dobutamina en pacientes con índice cardíaco bajo y presión arterial normal. Se pueden usar también analgésicos para aliviar el dolor, posiblemente no AINES si son anticoagulantes o trombolíticos, y luego, en el caso de la morfina, la oxicodona. Este es el diagrama de flujo para el diagnóstico de sospecha de embolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica en pacientes de alto riesgo. La elección de realizar inmediatamente el angioscan depende de la estabilidad del paciente. En ausencia de condiciones para realizarlo, los datos ecográficos por sí solos son suficientes para decidir tratar al paciente. En pacientes que se encuentran en una clase de riesgo medio alto, está justificado realizar un TAC antes de recibir los valores de dímero D e iniciar el tratamiento de inmediato. El tratamiento de la embolia pulmonar se basa en dos principios fundamentales. 1. La restauración de condiciones hemodinámicas estables y 2. La resolución farmacológica o quirúrgica del trombo. Entonces, dependiendo del riesgo del paciente, tenemos alto riesgo, que vamos a abordar con una revascularización primaria precoz más un tratamiento anticoagulante, y no alto riesgo de que lo vamos a traer solo con terapia anticoagulante de una duración variable. La terapia anticoagulante se puede administrar por vía parenteral u oral. Tenemos varias opciones terapéuticas con respecto a las terapias parenterales, que incluyen heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada o los fondofarinots. Los nuevos anticoagulantes orales y los antagonistas de la vitamina K son las dos opciones para los anticoagulantes orales. La anticoagulación inmediata es el pilar del manejo de los pacientes con tromboembolismo pulmonar, sea cual sea el rango de riesgo a que pertenezcan. En pacientes con probabilidad clínica alta o intermedia de tromboembolismo pulmonar, se debe iniciar un tratamiento anticoagulante a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas. Los fármacos utilizados son heparina subcutánea de bajo peso molecular y los fondoparinots, y estos dos fármacos son preferibles
a la heparina no fraccionada, ya que presenta un menor riesgo de hemorragia y de trombocitopenia inducida por heparina. La heparina no fraccionada entonces se utiliza en pacientes hemodinámicamente inestables que se van a someter a una terapia de reperfusión y también a pacientes con IRC u obesidad. La heparina no fraccionada en infusión es de elección en todos aquellos casos en los que será necesario interrumpir el efecto anticoagulante por el rápido efecto de su antagonista. La heparina tiene algunas contraindicaciones de uso que pueden ser absolutas, como el episodio hemorrágico en curso, ya sea posoperatorio, traumático o espontáneo. También una neurocirugía reciente, que debe ser menor a 5 días específicamente. Hemorragia intracraneal reciente, específicamente menor a 7 días. Diátesis hemorrágica congénita grave o trombocitopenia grave, que son menor a 20.000. Trombocitopenia inducida por heparina, alergia a la heparina, y están las contraindicaciones relativas, que en este caso la evaluación es por casos como hipertensión arterial de alto grado, resistente a la terapia, lesión creciente en la cabeza, endocarditis bacteriana, episodios recientes, o sea, menor de 14 días, de hemorragia gastrointestinal, cirugía abdominal mayor, reciente también, o sea, menor de 2 días, metástasis cerebrales, insuficiencia hepática renal grave o una trombocitopenia moderada, que son de 20.000 a 50.000 plaquetas, y las coagulopatías. El uso de anticoagulantes orales como los NOAC o los antagonistas de la vitamina K puede administrarse en paralelo con la terapia de heparina o fondoparinox para alcanzar el rango óptimo de INR, que es entre 2 y 3. La terapia anticoagulante con HNF, HBPM o fondoparinox debe continuarse en paralelo con el anticoagulante oral durante 5 días o más, y para que se normalice el INR, como lo habíamos dicho, que es de 2 a 3 durante 2 días consecutivos. Ahí se sabe que el INR se normalizó. La terapia con antagonistas de la vitamina K debe iniciarse siempre con anticoagulantes intravenosos por el paradójico efecto protrombótico de las primeras 24 horas. En pacientes de bajo riesgo, la terapia ambulatoria se puede administrar mediante la administración de la primera dosis de anticoagulante en el hospital o sala de emergencias, y las dosis restantes se administran en el hogar. Los criterios para elegir qué anticoagulante usar se han enumerado anteriormente, y la heparina de bajo peso molecular o el fondoparinox se usan solos o en combinación con las ABK o las NAOC. Algunos estudios recientes han demostrado la eficiencia de los NOAC solos o en monoterapia. La inserción de un filtro de cava puede considerar en todos los pacientes que tienen una contraindicación absoluta para la heparina. El tratamiento en pacientes con EP de alto riesgo después de la confirmación del diagnóstico depende del riesgo de sangrado del paciente. La terapia anticoagulante empírica también puede iniciarse inmediatamente, en este caso con heparina no fraccionada, que actúa rápidamente y tiene algún antagonista eficaz, y la acción farmacológica es estable. En el caso de tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo, la terapia de elección es la trombólisis sistémica, preferiblemente dentro de las 48 horas de inicio. Esta elección terapéutica tiene algunas contraindicaciones absolutas, de las que hablaremos en breve, entre las que se incluyen antecedentes clínicos de ictus hemorrágico o ictus de origen desconocido, ictus isquémicos en los 6 meses previos, neoplasia del sistema nervioso central, traumatismo mayor, cirugía o traumatismo craneoencefálico en las 3 semanas previas, sangrado activo también. En el caso en el que el paciente tenga un alto riesgo de sangrado, se utiliza la reperfusión mecánica por catéter, que se basa en la inserción de un catéter en las arterias pulmonares por vía femoral. En caso de que la terapia sistémica haya fallado o esté contraindicada y el paciente esté en shock persistente, pues entonces usamos la trombolectomía o tromboembolia endoarteriosa. La trombólisis actúa rápidamente, eliminando la obstrucción mecánica y mejorando los parámetros hemodinámicos. Es la primera elección para la reperfusión pulmonar primaria en pacientes con TEP de muy alto riesgo y sin contraindicaciones, y puede ser útil en algunos de los pacientes de riesgo intermedio. Máxima eficacia si se realiza dentro de las 48 horas y no se puede administrar
Si el paciente tiene algunas contraindicaciones absolutas, como las mencionadas anteriormente, pero las mencionamos de nuevo, como accidente cerebrovascular hemorrágico o accidente cerebrovascular de origen desconocido. También accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 6 meses. Tumor o daño en el sistema nervioso central, ya sea por algún trauma, cirugía, daño cerebral importante reciente, o sea, reciente dentro de las 3 semanas anteriores. Y sangrado gastrointestinal en el último mes conocido. La embolectomía está indicada en pacientes con EP hemodinámicamente inestables, en lo que está contraindicada la terapia trombolítica, y también en pacientes que fallan la trombólisis. Los émbolos que pueden extirparse quirúrgicamente tienen dos métodos diferentes, que es trombohemolectomía, que es una cirugía abierta en la que se abre el vaso para extraer físicamente el trombo, y la trombolectomía arterial, que es un procedimiento menos invasivo donde la lisis del trombo in situ se realiza mediante un cateterismo. La elección entre estas opciones depende de la experiencia disponible, la presencia o ausencia de un diagnóstico como EP y la respuesta anticipada a dicha terapia. El tratamiento de la fase aguda depende del estado clínico del paciente y del riesgo de la mortalidad. Los pacientes de bajo riesgo deben ser dados de alta con tratamiento farmacológico durante al menos 3 meses. Todos los demás deben ser hospitalizados para un mejor proceso terapéutico. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, se debe actuar de inmediato con terapia de reperfusión y soporte hemodinámico. Por otro lado, una vez comprobado que el paciente no está en estado de shock, debemos distinguir bajo y alto riesgo haciendo uso de la puntuación de PESI score, que lo mencionamos anteriormente, y también una evaluación de la disfunción ventricular mediante TC pulmonar. Si en el PESI yo tengo una puntuación superior a 3 y signos radiográficos de disfunción ventricular, entonces, ¿qué hago? Realizo la dosificación de troponina para dividir aún más los pacientes en riesgo intermedio alto, que pueden necesitar reperfusión, y riesgo intermedio bajo, que en cambio solo necesitan ser hospitalizados. Si por el contrario el PESI score es inferior a 3 y no presenta signos de disfunción ventricular, pero el paciente debe poder acceder a los cuidados domiciliarios, puede tratarlo de forma ambulatoria sin necesidad de hospitalización, pero realizando únicamente las primeras dosis en el hospital. Los pacientes con cáncer tienen dos problemas principales. Uno, el hecho de que el cáncer aumenta el riesgo de trombosis y la presencia de trombocitopenia secundaria a la enfermedad, como la leucemia o a la terapia. Lo primero que se debe hacer es evaluar el grado de trombocitopenia. Si el paciente tiene valores de plaquetas por debajo de 50.000, si tiene un alto riesgo de transfusión de sangre y luego coágulo de sangre con heparina de bajo peso molecular o heparina de dosis completa no fraccionada, también debe evaluarse. Si es de bajo riesgo, puede usar una dosis reducida de anticoagulante. O si los valores fueran inferiores a 25.000 plaquetas, entonces consideraría colocar un filtro de cava. Para los pacientes que por el contrario tienen valores aceptables, ya sea por encima de los 50.000 plaquetas, que es más o menos aceptable, puede elegir entonces si usar heparina de bajo peso molecular o los NOAC, en función de riesgo de hemorragia gástrica, interacciones medicamentosas y preferencias del paciente. El sangrado debe continuar durante al menos 6 meses y se requiere profilaxis después de cualquier cirugía de cáncer, ya que el riesgo aumenta, y los ABK y NOAC indefinidamente también después de 6 meses. El objetivo de la anticoagulación tras la EP aguda es completar el tratamiento del episodio agudo y prevenir nuevos episodios de embolismo pulmonar. Entonces, dependiendo del riesgo estimado, las medidas físicas como medidas de compresión graduada o terapia anticoagulante deben continuarse de por vida, ya sea en las personas que tienen riesgo intermedio y alto, y entonces estas personas con este tratamiento pueden ser suficientes. En caso de intervenciones quirúrgicas, siempre está indicada la terapia anticoagulante. Para cualquier información adicional, aquí también está el código QR relacionado con las pautas a las que nos hemos referido para la realización de las mismas diapositivas.
Muchísimas gracias por su atención y ver el video hasta el final, aunque fue un poquito largo, pero les recordamos que puede responder los cuestionarios relacionados con el tema que se encuentran en nuestro sitio web y aplicaciones de Android y iOS. Entonces busque Premir Tube en la página de inicio en las mismas y recuerden que la video lección de PrepMir también está en YouTube. La video lección de PrepMir termina hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente video lección.